Ahí está, ya estoy grabando. Bueno, la idea un poco era poder grabar las clases para si alguno tenía algún inconveniente, lo puede ver después, la puede rever o demás. Digamos, la ventaja para mi gusto, la principal ventaja de la virtualidad es que uno puede ver la clase cuando puede y cuando tiene tiempo. Digamos, así debe ser, ¿no? No tiene mucho sentido tratar de dar una clase sincrónica todo el tiempo porque hay problemas de todo tipo. Pero bueno, arranquemos. La cursada va a ser, ustedes van a tener que ir entregando los trabajos. Tratemos de respetar las fechas de entrega. El primer trabajo creo que lo tienen para el 20 de mayo o algo así. El primero lo estiré porque sabía que había gente inclusive que no estaba conectada. La clase pasada, no recuerdo cuánto, pero teníamos cerca de 30 y pico, 40 eran. Así que no sé cuántos son en total ustedes en la lista, no me fijé. Pensé que estaban casi todos, pero bueno, algunos faltaban por lo visto. Así que tienen que ir entregando los trabajos en tiempo y forma. Si tienen dudas, utilicen el mismo Classroom, digamos, para preguntarlas. Ahí mismo voy a poner los vínculos de cada clase en cada uno de los temas. El vínculo de esta clase seguramente lo subiré al tema este. Este es un poco, por ahí, Miriam me había cursado de higiene 1 conmigo, creo en su momento, cuando yo daba higiene 1, ¿no? No me acuerdo cómo era la mano, si ya no la estaba dando, no me acuerdo. Bueno, un poco, digamos, el apunte ese ya lo habías trabajado vos. Digamos, es un poco de riesgo químico, es, corresponde principalmente a higiene, a los contenidos de higiene 1, pero por diferentes motivos, digamos, la verdad el tiempo de higiene 1 con el cambio de plan de estudio del 2017, creo que fue 2018, se acortó bastante y se llega a ver muy por arriba la parte de riesgo químico. Entonces, por eso mismo estamos, digamos, arrancamos con ese tema. Hay muchas cosas que ya la vieron ustedes, así que se va a ir rápido. Principalmente, para que se den una idea, ahora voy a presentar un Power, que es el mismo que ustedes tienen ahí en la plataforma, tienen el PDF para verlo. Les dejé un apunte teórico. Creo que las primeras 20, 22 hojas son lo que vamos a tratar. Es principalmente clasificación de los contaminantes químicos. Es un poco repaso y no tanto repaso porque a veces sé que no llegan a verlo mucho. Luego de eso, el siguiente tema que va a ser la semana que viene, ya nos metemos en algunos cálculos para calcular con algunos ejemplos prácticos, cómo calcular algunos ejercicios. Ese probablemente voy a grabar el video, es bastante engorroso el cálculo, lo tienen en el apunte el modelo del cálculo, fíjense, para la clase que viene, van a tener algunos ejercicios para resolver, pero el cálculo es medio engorroso y le voy a grabar un video con el paso a paso, principalmente. Y después por ahí lo que vemos, nos conectamos vía Meet para alguna duda puntual que haya. Para aprobar la materia, tienen que entregar los trabajos prácticos en tiempo y forma. Si alguno tiene algún inconveniente, lo que les pido es que me lo hagan saber, me manden un mail. Todos pueden tener algún problema, no es que voy a ser inflexible en el tema, pero por favor que me lo hagan saber, no a último momento, bueno, quieran entregar todos los trabajos prácticos juntos y demás, digamos. Así que si tienen un inconveniente, bueno, lo hacen saber y bueno, de a poco van entregando, vamos viendo cómo lo van haciendo. Seguramente al final de la cursada, no vamos a tomar parcial intermedio, un parcial ahora, digamos, antes de las vacaciones de invierno, pues no tiene mucho sentido. Si nos ponemos a fijar, estamos a mediados de mayo, mediados de julio empiezan las vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno son 2 semanas ustedes tienen para rendir finales que deben, o sea que es un mes. Estamos volviendo aproximadamente el 15 de agosto y en 2 meses más tengo que entregar las notas. O sea que tengo que estar tomando los parciales para la primera semana de octubre. Cosa de que yo en noviembre la primera semana de noviembre tengo que tener todo cerrado. Ya no, digamos, por lo tanto yo tengo que arrancar a tomar los parciales, digamos, primera semana de octubre, me puedo trazar segunda semana de octubre como mucho. Yo estimo que este año no va a haber presencialidad salvo los exámenes, por ahí me equivoco. Hasta ahora es el primer cuatrimestre asegurado, pero bueno, como viene en la mano, no creo que tengamos presencialidad a nivel terciario hasta, con suerte, los finales de fin de año.
Así que vamos a hacer un solo examen, veremos la forma de cómo lo tomaremos, si hacemos algún múltiple choice o vemos o hacemos algún tipo de coloquio oral o demás sobre los temas vistos. Pero para poder dar el examen tienen que tener los trabajos prácticos entregados, digamos, eso es lo principal. Así que vayan entregándolos. La forma de corrección de los trabajos prácticos, principalmente yo lo que les voy a dar es, una vez que venza el plazo, les subiré el resuelto y fíjense si tienen alguna duda, me preguntan. Digamos, yo corregir uno por uno de los trabajos es prácticamente imposible, debo tener entre terciario y universidad y algo de secundario, debo tener 400 o 500 alumnos. Corregir 500 trabajos prácticos por semana o cada 15 días es mucho tiempo, más que con las fotos y demás, se dificulta mucho la lectura. Digamos, así que la forma de hacerlo, digamos, es así. Más allá del tema, digamos, la idea de que la entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma pasa principalmente por el hecho que ustedes vayan siguiendo la materia. Ese es el objetivo y la exigencia de la entrega de los trabajos. Si algunos se atrasan, bueno, tampoco es el fin del mundo, digamos, algún trabajo práctico se pueden atrasar, uno o dos. Pero bueno, no puede ser que no entreguen ninguno y al último momento quieran entregar todos juntos, más que van a tenerlos resueltos en el aula, obviamente, digamos, va a ser fácil. La idea es que vayan avanzando y lo vayan resolviendo. Esto un poco sobre la cursada. Y después, bueno, rendir el final en las fechas de final. No sé si serán presenciales, online, esto no lo sabe nadie. Así que vamos a ir viendo cómo avanza el año. ¿Alguna duda tienen sobre lo que les comenté recién o ya arrancamos? ¿Podemos arrancar? No, Bueno, sí. bueno, a ver, no, apenas que abro el chat. En el chat no escribió nadie. Perfecto. Bueno, arranquemos entonces. Esperen que les comparto pantalla. Bueno, este es el apunte que tienen acá y ahí tienen lo que es la presentación. ¿Si la puedo ampliar? Sí, porque después YouTube, lo que me fijé, me baja la calidad de los videos y las letras chiquitas no se leen. Igualmente usted lo tiene en el PDF, ¿no? Pero bueno, a ver si puedo ocultar esto. Bueno, sé que hay una forma de poder ocultar esta barra, pero no sé cómo. Así que dejémoslo ahí. Después ya aprenderé. Así sigue grabando. Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con lo básico, todo que ya lo tienen clarísimo el año pasado usted. ¿Cuál es el objetivo de la higiene industrial? Evitar que los trabajadores adquieran enfermedades ocupacionales mediante el reconocimiento, evaluación y control del medio ambiente laboral. No son, como toda definición, digamos, cada palabra tiene un porqué. Bueno, evitar ustedes saben la principal diferencia entre la higiene y la seguridad, una es evitar los accidentes y la otra evitar las enfermedades, digamos. O sea que la higiene trata de evitar las enfermedades. Mediante, ¿con qué herramientas cuentan? Reconocer, evaluar y controlar el medio ambiente laboral. Vamos a hacer un poquito más de hincapié en esto. Pueden ocasionar, esta es otra definición, la ciencia y arte, reconocimiento, evaluación y, fíjense, reconocimiento, evaluación y control de aquellos, acá es un poco más detallada, factores ambientales o tensiones provocadas por el lugar de trabajo que puedan ocasionar. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer, primero tengo que identificar con qué estoy trabajando y qué riesgos tiene todo lo que estoy trabajando. Digamos. Esto el ABC de ustedes como técnico va a ser tratar de reconocer los riesgos que tengo desde el punto de vista higiénico. ¿Cómo voy a identificar esos riesgos? Esos riesgos los voy a identificar principalmente desde el punto de vista de higiene, conociendo los procesos, conociendo las materias primas, es decir, qué materias utilizo para realizar eso, qué insumos utilizo, qué métodos utilizo, digamos, con calor, sin calor y demás.
Luego, una vez que reconocí cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, puedo tener algún tipo de químico, puedo tener, por ejemplo, en el caso de higiene, puedo tener lo que es carga térmica, puedo tener temperatura, digamos, muy alta, mucho frío y demás. Después lo tengo que evaluar. ¿Qué quiere decir cuando hablo de evaluar? Cuando hablo de evaluar, digamos, tengo que evaluar si esos contaminantes que tengo, si estos contaminantes que tengo son o no peligrosos para la salud de los trabajadores. Y en eso, ¿cómo me fijo si esos contaminantes son o no peligrosos para la salud de los trabajadores? ¿A dónde voy? Recuerda, ¿dónde puedo ver si son o no, por ejemplo, en riesgo químico? A ver, ustedes díganme, cuéntenme un poco, así no hablo yo solo. Digamos, ¿dónde puedo ir, digamos, para saber si estoy o no con, hablen nomás si quieren, o usen el chat, yo ahí pongo el chat, son o no. ¿Dónde me doy cuenta? Si el hecho que yo tenga un contaminante es suficiente para decir que hay un riesgo higiénico, o qué tiene que pasar con ese contaminante, qué tiene que superar. Superar las concentraciones máximas permitidas o los límites umbrales, de acuerdo al libro donde lo lean. Nuestra legislación habla de concentraciones máximas permitidas, CMP, que es un tema que vamos a volver a retocar ahora. O sea que reconozco los contaminantes, después tengo que evaluarlos. Para evaluarlo voy a elegir el método de toma de muestras, por ejemplo en el caso del riesgo químico, ya sea de laboratorio, con instrumentos de mano, en el caso para determinar si estoy, por ejemplo, en el caso de ruido, puedo hacer a quién voy a contratar para que haga la evaluación. Muchas veces son muestras que no realizamos nosotros directamente. Ustedes pueden trabajar para esos laboratorios luego también, no solamente pueden ser del punto de vista técnico, del lado del responsable, sino del lado del que hace las mediciones. Y si supera esos máximos permitidos, ¿qué medidas de control, desde el punto de vista de la ingeniería, voy a tomar para disminuir esos riesgos o eliminar esos riesgos? Lo ideal es eliminarlos y si no los puedo eliminar, los voy a tratar de disminuir. Digamos, O sea que fíjense, con estas tres palabras, todo lo que pudimos hablar y puedo seguir hablando también. Bueno, acá vamos a ver ramas de la higiene industrial. Acá tenemos 4 ramas. La higiene teórica es la que estudia los efectos de los contaminantes en los seres vivos mediante estudios y experimentos que estudian relación de dosis. ¿Recuerdan la dosis letal 50, dosis letal 100, que son más que nada de laboratorio, de donde luego la higiene teórica se establecen los estándares de concentración, la toxicología, se analiza qué efectos provoca. Esto más de laboratorio y más del punto de vista de fijar los máximos, las concentraciones máximas permitidas. Es más de ciencia e investigación. La higiene de campo, que es la que estudia los problemas higiénicos en los ambientes de trabajos, recogiendo datos, muestras que permiten evaluar los riesgos. Esto es gran parte de lo que hacemos. Tengo que ver cuáles son los riesgos higiénicos que tengo en el ambiente de trabajo, qué métodos de muestreo voy a utilizar para recoger los datos y muestras, para luego evaluar qué riesgos cuento. La higiene analítica es determinar cuantitativa presentes, es decir, voy a determinar ya darle un valor a cuántos, a esa muestra que tomé, las mando a un laboratorio y me va a decir qué valor de concentración tengo para poder luego compararla con las concentraciones máximas. Y la higiene operativa, que es lo que yo le decía, las medidas de ingeniería y demás, que son la elección y recomendación de los métodos de control e implementar para reducir los niveles de concentración hasta valores no perjudiciales para la salud. Digamos un poco lo que hablamos, pero acá ya están con las definiciones propiamente dichas. Otra vez, de higiene industrial, objetivos, hacemos hincapié otra vez en estas tres palabras: detección, evaluación y control. Bueno, esto un poco los agentes agresivos ya los conocen. Pueden ser frío o calor, acá habla de calor, gases contaminantes,
Vamos a ver la clasificación, vamos a hacer hincapié hoy en estas clasificaciones, igual que los polvos, y ruido. Digamos, todo esto, obviamente ruido, todo esto ya lo vieron más que bien el año pasado, no lo vamos a tocar este año. Consecuencia de los agentes, bueno, acá vemos todos los riesgos higiénicos, lo que estos agentes nos provocan, ocupacionales de pulmón, esto en toxicología y demás, ya lo han visto bastante, enfermedades cardiovasculares, desórdenes de reproducción, pérdida de audición, condiciones dermatológicas, desórdenes psicológicos, bueno. La definición de enfermedad profesional, también vamos a pasar rápido, esto lo tienen muy clara, es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de una profesión u oficio. El efecto es lento y progresivo. Recuerden que para factores de adquisición de una enfermedad profesional tengo que estar expuesto para poder demostrarla. Expuesto a ese tipo de agentes o sustancias tóxicas dañinas. Entonces a veces yo no tengo la exposición, es decir, tengo que estar tiempo expuesto a ese contaminante. Digamos, después que esos niveles de concentración que yo mido, por eso es clave la medición acá, sin medición no puedo decir nada, tienen que estar por arriba de los permitidos. Después vamos a ver algunas excepciones de eso, vamos a tocar el tema. Luego, el tiempo de exposición o contacto, que se los dije acá, digamos, aparte que esté el agente, tengo que demostrar que estoy expuesto a ese agente. Y luego, la susceptibilidad individual de cada uno. Ustedes saben, para determinar esos valores de concentración máxima permitida, eso recuerden está en el 351 y luego fue modificado por la resolución 295, que está el anexo, no me acuerdo que era el 3, creo que era, pero el 3 o el 4, que era la parte de riesgo químico. Esos valores de concentraciones máximas permitidos están sacados como valores estadísticos. Quiere decir que la mayoría de la gente no le hace mal estar expuesto por debajo de esos niveles. Pero eso, un poco haciendo repaso, ustedes ya tuvieron estadística, creo que en segundo, en primero, habla del doble sigma del punto de vista de la distribución gaussiana. Estos valores están calculados para el 99.7% de las personas. No es el 100%. O sea que tengo un 0,3% de las personas que son o muy susceptibles o muy resistentes. O sea que repartiendo ese 0,3, un 0,15%, vamos a poner los números, ese 0,15%. Ese 0,15% son 15 personas cada 10.000 personas, para que veamos directamente, son personas. Esas 15 personas cada 10.000 personas, digamos, tengo unas que son ultra resistentes y otras que son ultra sensibles. Bueno, las ultra resistentes, muchos conocerán el caso de cuando aquellos que fuman, por suerte cada vez menos la gente que fuma, pero aquellas personas que fuman cuando dicen, che, el cigarrillo hace mal o provoca cáncer de pulmón, dicen, mira, mi tío fumó hasta los 97 años y lo atropelló el colectivo, por eso se murió. Sí, es verdad, seguramente estaba entre esas 15 personas cada 10.000 que no le hace absolutamente nada y fumaba 2 atados por día. Y es probable que existan esas personas. Y también tengo las personas ultrasensibles que ante la mínima exposición adquieren un cáncer. Entonces yo debo tener en cuenta esa susceptibilidad individual de las personas. Más allá de las concentraciones máximas permitidas, me indican, digamos, que estoy debajo de la norma. Hay excepciones de la susceptibilidad individual, que lo vamos a volver a tocar luego, son las sustancias cancerígenas, los A1. Los A1 son cancerígenas demostradas. En nuestra legislación se llaman A1. Esas, para las sustancias cancerígenas, no importa la concentración que tengo, debo tratar a todas las personas como si estuvieran expuestas a niveles mayores, porque obviamente de un cáncer muchas veces no se vuelven. Por lo tanto, la legislación es muy prescriptiva con eso. Los A2, que son muy probables de ser cancerígenos, les doy dos ejemplos. Por ejemplo, el tolueno es un A2, es muy probable que sea cancerígeno, y el benceno es un A1, ya es demostrado cancerígeno en seres humanos. Si yo tengo
benceno en alguno de mis procesos. Para que se den una idea, las naftas tienen benceno, todas las naftas tienen benceno. Digamos, hay una serie de exámenes y controles que tengo que hacerle a todas las personas expuestas, obligado por la ley, digamos, que es obligación del empleador y del RT. Pero en caso si está expuesto a tolueno, por ejemplo, muchos pegamentos de contacto tienen tolueno, no me lo obliga y es muy probable. Ojo que para muy probable a demostrado hay un paso. Todos los que hoy son seguros, en un momento fueron muy probables. A veces hay lobby de las compañías y demás para esto. Pero bueno, sepan que esto trátenlo con la susceptibilidad, tenganla en cuenta y presente. Pero para el caso de los cancerígenos es obligatorio. Vamos a clasificar los riesgos ambientales. Riesgos químicos, físicos, biológicos y ergonómicos. Bueno, vamos a lo que nos importa un poquito más, los ergonómicos. Hay mucha bibliografía que lo pone como parte de la higiene. Para mi gusto y para gran parte de la bibliografía, la ergonomía es una ciencia aparte. Pero como genera enfermedades profesionales, la ergonomía, tendinitis y demás, se la considera dentro de la higiene. Pero la verdad es una ciencia prácticamente aparte, digamos, y una especialización aparte. Donde hay posgrados y hay carreras específicas para eso. Pero bueno, no es parte de nuestro curso. Si ustedes ya cursaron ergonomía, sépanlo porque está acá. Nada más que por eso. Vamos a meternos de lleno ya en el tema que nos incumbe a nosotros. Los contaminantes químicos. Los contaminantes químicos, de acuerdo a sus características físicas, las sustancias tóxicas se pueden dividir en 3 grandes grupos: aerosoles, gases y vapores. Todos estos grupos se comportan de manera muy diferente, tanto lo que se refiere principalmente al periodo de permanencia en el aire. Esto es clave, cuanto más permanece en el aire. Ahora con el tema del COVID estamos todos medio especialistas en el tema este. Digamos, pero cuanto más pequeña es la partícula, más tiempo está en suspensión en el aire. Por lo tanto, es más probable que me ingrese a mí. También, a su vez, es importante el tamaño de la partícula, es el ingreso al organismo. Cuanto más pequeña es, más profundo va a llegar a los alveolos, donde directamente se intercambia el oxígeno con la sangre. Por lo tanto, me va a llegar al sistema sanguíneo. La diferencia de esto, lo que ya les dije, es lo delante del tamaño de partículas y su comportamiento al ser inhalados. Vamos a la clasificación propiamente dicha. Clasificación aerosoles. Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 micras en un medio gaseoso. Vamos a ver el caso. Dentro de los aerosoles tenemos los aerosoles sólidos, seguimos clasificando. Todo esto lo tienen en el apunte, está muy bien explicado. Y los líquidos. Los sólidos, a su vez, se subdividen en polvos y humos. Por ejemplo, ahora van a ver los ejemplos que tiene acá. No se los voy a dar antes, si lo podemos leer acá. Partículas sólidas suspendidas en el aire, procedente de procesos físicos de disgregación. Disgregar significa de ruptura. El tamaño de partículas oscila entre 0,1 y 25 micras, formados por desintegración mecánica de rocas, metales, minerales y granos. Está bien, es el típico polvo que tenemos. Es una partícula más grande. El humo es una partícula más chica, fíjense, 0,1 micra. También es suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en procesos de combustión incompleta. Principalmente, acá tenemos, el humo, las partículas de carbono que están, fíjense que es tan pequeña que cuando, por ejemplo, me ensucio con humo parece que tengo grasitud en las manos, de tan pequeño que es. Encima tengo los humos metálicos, también tengo. No solamente por una combustión incompleta, sino también algunas partículas metálicas generan humos. Los químicos se dividen en aerosoles líquidos y estos se dividen en rocíos y niebla, de la misma forma. En el caso del aerosol, es el típico aerosol líquido, es el spray que utilizamos, una dispersión y lo tengo, o una pintura, por ejemplo. Ese es un ejemplo de cosas, pero después, el tamaño, va a depender del tamaño, son entre 2 y 60 micras, el tamaño de esas partículas líquidas, son rocíos,
pintado a pistola, por ejemplo, dispersión de un líquido de spray, es el ejemplo que les estaba dando a ustedes. Y las nieblas, fíjense el tamaño, son entre 0,01 micras a 10 micras, digamos, son mucho más pequeñas. La niebla, la típica niebla que ustedes ven, es partículas de agua, digamos. Pero acá en la industria se producen durante el mecanizado o muchas veces el lavado, a veces que se genera presión, también lo provoca muchas veces de algunas piezas. Cuando el líquido choca contra piezas que se mueven rápidamente, se repele y se dispersa en pequeñas gotas. Son muy pequeñas. Otra clasificación de contaminantes químicos es gases y vapores. Es una sustancia que tiene un solo estado termodinámico definido a temperatura ambiente. Digamos, el gas, como ejemplo, tenemos metano, monóxido de carbono, son fluidos que ocupan todo el espacio y que los contiene. Son amorfos que ocupan todo, acá faltaría agregar todo el espacio que los contiene. Los vapores también ocupan todo el espacio que lo contienen. Digamos, acá no voy a ver, en estos dos no voy a ver, en el caso, por ejemplo, de los rocíos, los líquidos, las nieblas, voy a ver la división de uno y otro. En este caso no lo voy a ver. La diferencia entre gas y vapor es muy pequeña. La principal diferencia por ahí es que un vapor, yo cuando lo enfrío, lo condenso, aparecen las primeras gotas de líquido. Un gas, cuando lo enfrío, no aparecen las gotas de líquido. Cuando lo enfrío, no condensa. Digamos, esa es la principal diferencia. A dos fases, es una mezcla de dos fases a temperatura ambiente, es decir, fase gaseosa y líquida en equilibrio. Acá tengo fase gaseosa y líquida en equilibrio, vapores de mercurio, vapores de benceno, etc. Otra clasificación es por los efectos que generan el organismo. Los químicos irritantes, neumoconióticos, así también lo clasifica nuestra legislación, son aquellos que producen una inflamación debido a la acción química o física en el área del cuerpo que entra en contacto, generalmente la piel y las mucosas del sistema respiratorio, cloro, productos ácidos y alcalinos. Digamos, irritantes tengo muchísimos. Neumoconióticos son químicas sólidas que se depositan en los pulmones. Por ejemplo, el silicio, el cristalina, el amianto. Acá lo que me provocan, bueno, esto ya lo vieron en toxicología, tienen más que claro ustedes, digamos, lo que provoca lo que es la silicosis, lo que es, bueno, el cáncer de pulmón por el amianto, cómo se provoca, digamos que ustedes saben que el amianto es una partícula filiforme, que quiere decir que es una fibra muy pequeña que se clava en el pulmón y luego ahí pueden hacer un cáncer de pulmón. Los contaminantes químicos, tengo tóxicos sistémicos, independientes, seguimos con la clasificación, tóxicos sistémicos, independientemente de las vías de ingreso, estos compuestos se distribuyen en todo el organismo dañando uno o varios órganos o sistemas. Los metales pesados. Acá para llegar a distribuirse en todo el organismo que llegan al torrente sanguíneo, por lo tanto son de partículas muy pequeñas. Los metales pesados muchas veces pueden ingresar obviamente por vía oral, pero digamos por ejemplo un mal lavado de manos o comer en lugares de trabajo, es raro. Generalmente se da por respiración y generalmente los metales provocan humos, volviendo un poquito lo de atrás, digamos. Entonces llegan al organismo, llegan al torrente sanguíneo y después se distribuyen por todo el organismo. Anestésicos y narcóticos que actúan en el sistema nervioso central, estos generalmente se disuelven bien en grasas, por eso pasa esto, esteres, alcoholes, cancerígenos que pueden generar o potenciar el desarrollo de un crecimiento desordenado de células, el benceno, les di un ejemplo en el caso, asfixiantes, estos asfixiantes se dividen a su vez en dos, sustancias capaces de impedir la llegada del oxígeno a la célula. Los simples son aquellos que desplazan el oxígeno al aire. Ustedes saben que el aire que respiramos tiene un 20% de oxígeno. Bueno, ese 20% de oxígeno, si yo me aparece nitrógeno, dióxido de carbono, ese 20% de oxígeno se va reduciendo con la suma de estos contaminantes y me reducen esa proporción, llegando a 18%, 17, 16, ya pasa a ser muy peligroso. Es decir, el aire que respiro tiene poco oxígeno. Y los químicos son aquellos que impiden la llegada también del oxígeno a las células, pero bloqueando algunos de los mecanismos del organismo. Por ejemplo, el monóxido de carbono, típico de invierno con las estufas, mala combustión,
y el cianuro de nitrógeno, algo así que te provoca el verde. Esto lo que hace es la sangre, digamos la hemoglobina, creo que no, eso no me acuerdo bien, tiene preferencia por el monóxido de carbono o por el CN y por sobre el oxígeno. Entonces elige eso y nos lleva oxígeno que precisa para mantener en vida el organismo. Dermatitis, seguimos, sustancia que en contacto con la piel origina casi todos los productos químicos provocan esto. En contacto origina cambios en la misma, trae diferentes formas: irritación, sensibilización alérgica, fotosensibilización, teratogénicos, provocan malformaciones congénitas, dioxinas, mercurio, PCB. Acá vemos algunos ejemplos de los que vimos con algunas sustancias que lo provocan. Esto generalmente lo saco yo de las hojas de seguridad de cada uno de estos productos. Acá la hoja de seguridad dice qué provoca cada uno. No los voy a leer, los pueden leer después. Otra clasificación, ya entramos a los polvos, polvos orgánicos. Esto tiene más que ver muchas veces con la parte de agropecuaria. Afecciones broncopulmonares del algodón, alergia a las semillas, efectos en el sistema nervioso. El tema de pesticidas es todo un mundo aparte. Estaba viendo porque yo no veo si alguno quiere ingresar. Bueno, acá están ejemplos, esto no lo paso por arriba, es una presentación de higiene, ustedes ya lo vieron, esto lo que es el saturnismo. Bueno, acá hay otros ejemplos más de los plásticos que generan, casi todos los plásticos pasan con esto. Está bueno por ahí que lo vayan, lo relean. Cómo clasificamos los pesticidas. En gran parte del mundo los clorados ya están prohibidos, acá todavía se funcionan. Pero un cachito. Yo hay cosas que las voy pasando porque en realidad esto es de higiene 1, gran parte. Yo por ahí quiero tomar algunas cosas. Bueno, toxicología, esto ya la vi en la definición de la tecnología, la rama de la ciencia que se relaciona con la fuente, origen, propiedades físicas y química, efectos fisiológicos, análisis y evaluación de todas las sustancias en el medio ambiente industrial. Bueno, son capaces. Acá vienen todas las definiciones de, digamos, todas las sustancias son tóxicas. Esto lo dice de acuerdo a la dosis, es lo importante. Toxicidad, sustancia tóxica, dosis. Esto es importante, es la cantidad más pequeña de una sustancia que puede producir un efecto. Las medidas de toxicidad, eso también lo habrán visto en higiene 1 o en toxicología o en medicina laboral. Dosis letal 50, LD 50, es la que provoca la muerte del 50, es la cantidad de esa sustancia que provoca la muerte del 50% del lote de la población expuesta. Recuerden que esto se hace con animales de laboratorio. Concentración letal provoca el 50% de... Bueno, acá ven todos los tipos. Para principalmente estos tipos una matriz extremadamente tóxica, altamente, moderada, aligerada y prácticamente no tóxica. Es un poco... Esto pasémoslo también, esto no tiene mucho sentido. Creo que... Las vías de ingreso ya la tienen. Bueno. Y un poquito repasando, algo que vamos a utilizar son los límites permisibles. Recuerden la resolución 295 del 2003, fueron modificadas las del 351 con esta resolución. Habla de concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Estas definiciones son importantes para entender luego lo que dice nuestra ley. Es la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada de trabajo de 8 horas por día y una semana de 40 horas, o sea, trabajando 5 días a la semana, a la que se cree pueden estar expuestos casi todos los trabajadores repetitivamente, día tras día, sin efectos adversos. ¿Qué quiere decir sin efectos adversos? Es que en el tiempo que esta persona está en su casa, fuera de la jornada de trabajo, de esas 8 horas por día y las 40 horas semanales, el organismo de esa concentración que absorbió se autolimpia, digamos. Uno va, es como el efecto de la bañera, digamos. Ustedes vienen al bañero, digamos, la bañera, imagínense que va cayendo una gotita en una bañera, digamos, la idea es que el agua que sale al otro día no me quede ninguna
nada de agua para volver a arrancar. Si día a día me queda un poquito de agua acumulada, eso va aumentando hasta que genera una enfermedad. Digamos, eso por ahí lo vieron en Higiene 1 seguramente. Nuestra legislación después habla, concentración máxima permisible ponderada en el tiempo, es esta, 8 horas diarias, 40 semanales, sin que provoca efectos adversos. CMP, CPT, concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. Esta lo que dice es que yo puedo. Hay sustancias que tienen este valor y a su vez tienen este. Principalmente porque son sensibilizantes o demás. No son muchas, pero bueno, hay algunas que lo tienen. Esto lo que me permite es, yo este límite lo puedo superar 4 veces en la jornada laboral, hasta 15 minutos nomás, y cada vez que lo separo, que lo supero, separado más de una hora, entre un tiempo y tiempo. Digamos que lo tienen explicado, 60 minutos, bueno. Y no puedo superar este límite que me va a fijar digamos. Es para determinado tipo de sustancia, principalmente aquellas que son. Y después tengo la otra que es la valor techo, CMP-C, para nuestra legislación. Es, aparte que tenga un CMP, ustedes saben que esto, vamos a ver después cómo hacer el cálculo, la clase que viene, cómo calcularlo, digamos, de acuerdo al tiempo que estén expuestos las personas. Pero esto no quiere decir que nunca va a superar este valor. En la jornada lo puede superar. El tema es que el promedio de esas 8 horas me dé por abajo. Bueno, el valor techo no lo puedo superar nunca. Digamos, si lo supero, estoy superando un valor. Digamos, es algún tipo de sustancia que requiere ese. Después, lo que me interesa a mí cuando tengo dos o más sustancias, yo es raro que tenga un solo contaminante. Generalmente tengo 2 o más, digamos. Yo lo que tengo que ver cómo se van a trabajar esos contaminantes combinados en el ambiente laboral. ¿Qué quiere decir? Si son de forma sinérgica, no debo considerarlo como si fueran aislados cada uno, pero se suman entre sí. Digamos, esto ya lo vamos a ver en la clase que viene, esta ecuación, digamos, lo que vamos a ingresar con los primeros cálculos, para determinar si supera o no. Por ejemplo, los dos pueden estar por debajo de la concentración máxima permitida, pero los efectos sinérgicos combinados me pueden dar mayor a 1 y debo hacer algo para bajar esa concentración. Acá ven algunos ejemplos de contaminantes sinérgicos. Después tengo sustancias cancerígenas, como les comenté. Los A1 son aquellos cancerígenos confirmados, ya les comenté un poco cómo era. A2 con sospechados. A3 son cancerígenos en animales, no hay datos sobre personas. A4 no están clasificados y los A5 ni siquiera sospechosos. Esto es lo que les decía, ¿ven? El caso de la bañera, no me acordaba que estaba acá. Imaginemos el ingreso de los tóxicos a nuestro organismo como si fuera una bañera. Digamos, esta parte de acá abajo, imagínense que es la que se va acumulando todas las semanas. Cuando yo salgo de estar expuesto a la contaminación, es como que se va vaciando el organismo bastante sabio, va eliminando esos contaminantes, se va como autolimpiando. Pero ¿qué pasa? El tema es que si me va quedando un acumulado día a día, no llego a eliminar todo el tóxico, empieza a aumentar este nivel de la bañera, hasta llegar a la tolerancia, es decir, que acá ya puede ocurrir la enfermedad. Y a medida que se acumula, más cerca voy a estar de la muerte. Esta es la explicación de la bañera que les comenté antes. Bueno, un poquito la clase de hoy era hasta acá. Después vemos cómo evaluarlos, cómo monitorear y hacer algunos cálculos la clase que viene. Esperen que dejo de compartir. Esperen que dejo de grabar porque si no se hace muy largo después para subir.